Vamos a... Ay, no, qué calor tengo, muchachos. Vamos a... Sí, me paro pues. Ah, sí, ese no tiene nada. No, no traje. No, le puse. Podría ser. Nos falta ya muy poquito. Vamos a hacer urgencia psiquiátrica solamente paciente agitado. El próximo lunes que sigue vamos a hacer riesgo suicida y delirium como parte de las urgencias psiquiátricas. Y nos queda el módulo infantil y terminamos. Recuerden que el día del final, o sea, ya tienen todo lo de esta vez estudiado, más los otros temas. La mayoría son casos clínicos. Por favor, no se pongan tan dubitativos porque dudan por cada cosita. Caso clínico, a grosso modo, le dice a uno más o menos cuál es la impresión diagnóstica más posible. Y acuérdense que ese día, que es el 13 de mayo, me entregan el trabajo. Normalmente lo recibo ese día porque no tengo sino un día para calificarlo. ¿Listo? Ah, sí, el que me lo quiera entregar, se lo recibo. Entonces, en urgencia psiquiátrica vamos a hablar de que se define como toda perturbación de la conducta que da resultado que implique una premura para hacer el diagnóstico o corregir la conducta para dar un resultado efectivo. Los médicos generales, muchachos, tengo unas escotopsias terribles. Los médicos generales ven muy frecuentemente pacientes agitados, ¿sí? Potencialmente pacientes violentos. Sin embargo, hay que aclarar que todo individuo violento no es un paciente psiquiátrico. Ojo pues que no tiene nada que ver. La mayoría no corresponden a enfermedades mentales. La agitación motora, que es una excitación del estado mental, tiene aumento de la actividad motora, ¿sí? Tiene múltiples patologías psiquiátricas que pueden producir esa hiperactividad motora, independiente incluso de la causa, y eso va a afectar tanto al paciente como al entorno que está alrededor del paciente. Si ya llegó a las urgencias, todos podemos tener un riesgo si el paciente que está agitado no ha sido manejado rápida y oportunamente. Entonces, la excitación mental y el aumento de la actividad motora es lo que conocemos como agitación a nivel de psiquiatría. Y es diferente a decir que un paciente está violento, ¿cierto? El paciente agitado está enfermo, el paciente violento tiene una conducta destructiva contra sí mismo, los demás, que es considerada autodeterminada. Es una conducta que el paciente decide hacer, ¿sí? En cambio, el paciente agitado, porque tiene psicosis, porque está bajo efecto de tóxicos, porque está ansioso, no decide ni se programó en la condición de estar agitado en las urgencias, ¿sí? No tenemos casi datos en Colombia, pero en nuestras urgencias es muy frecuentemente encontrar pacientes psiquiátricos y pacientes agitados. Obviamente, en lugares donde haya volúmenes muy altos de pacientes, tiempos de espera muy prolongados, se va a ver más pacientes agitados. En el estudio británico se estima que la prevalencia de violencia generada por pacientes psiquiátricos no alcanzaba sino al 10%, miren que es muy poquita. Y la OMS dice que en más del 40% de las urgencias médicas se manifiestan también trastornos psiquiátricos. O sea que el 40% de las urgencias que ustedes van a recibir pueden estar agitadas y tener patología mental. 10% de los pacientes que acuden a una institución psiquiátrica de urgencia están agitados. 11 al 50% de los pacientes con lesiones traumáticas, especialmente encefalocranianas. 67% de los pacientes con delirium tienen agitación. 93% de los pacientes con demencia asisten a urgencias por agitación. Y el 71% de los pacientes en unidad de cuidado intensivo se agitan. O sea, que se agitan más frecuentemente los pacientes con condiciones orgánicas que con condiciones psiquiátricas. ¿Sí dejo claro eso? O sea, los pacientes psiquiátricos se pueden agitar, sobre todo los psicóticos, pero alcanzan un 10%. Cambio muy alto es la frecuencia de patologías neurológicas, sobre todo esas que cursan con agitación, sobre todo cuando el trauma es encefalocraniano o cuando el paciente está en delirium o tiene demencias. ¿Listo? Entonces, ¿qué causa las urgencias psiquiátricas? Primero que todo, estar agitado.
Segundo, el intento de suicidio, el delirium, el episodio psicótico agudo, las crisis ansiosas y el consumo de sustancias. Si ustedes, después de pasar por psiquiatría, saben algo de estas 6 patologías, pueden ir tranquilos a urgencias a trabajar, porque esas son las 6 patologías que van a encontrar en urgencias. Puede que alguno de ustedes no pase por consulta externa o no le guste ver en consulta externa pacientes depresivos, bipolares, con algún tipo de ansiedad, pero estos 6 sí les van a llegar a urgencias y tenemos que saber más o menos el abordaje inicial y el manejo mientras es remitido el paciente. ¿Qué son los factores predictores de violencia? De nada sirve esperar que el paciente le haya pegado un puño al enfermero o al médico o haya dañado el servicio para uno decir que el paciente estaba agitado. La idea es que uno encuentre algunos elementos que lo hacen pensar que ya hay riesgo y que el paciente debe ser sedado. Entonces, lo primero es que los que más se agitan son los hombres entre los 13 y 25 años. En la historia personal y familiar, que tengan antecedentes de abuso o negligencia en el cuidado parental, que tengan antecedentes de intento de suicidio o conductas de automutilación. Es muy frecuente que le llevan a uno, por ejemplo, una persona con retraso mental que se autoagrede a sí misma. Usted la ve dándose golpes, mordiéndose. Ya no necesitas ver más para saber que realmente lo tienes que sedar mientras haces la valoración. Ay, espérenme un momento. Violencia familiar y violencia física, bajo nivel educativo y socioeconómico, y los que no cumplen con medicamentos tienen más riesgo de agitación y llegar a urgencias descompensados. Pacientes con enfermedades como el VIH-Sida y el retardo mental, y el paciente en delirium de cualquier origen. Todo paciente que ha hecho un delirium alguna vez en su vida tiene más riesgo de volverlo a repetir. Entonces, esa es una causa importante a tener en cuenta. Enfermedades neurológicas, epilepsias, ya sea a nivel ictal, perictal o posictal, anomalías del sistema nervioso central y trauma craneoencefálico. Recuerden que hasta el 50% de los TEC se agitan. Antecedentes psiquiátricos, síntomas activos psicóticos, o sea, los que más se agitan son pacientes alucinados, ¿cierto? O con ideas delirantes paranoides, o sea, generalmente de persecución y daño. Comorbilidades con abuso de sustancias, hace que se agiten muy frecuentemente, y los trastornos de personalidad que más presentan agitación o conductas agresivas son las personalidades límites y las sociopáticas, que las dos son del clúster B. Los trastornos relacionados con sustancias, ya sean la intoxicación o la abstinencia, ambos estados pueden cursar con agitación, y el paciente que llega bajo efectos del alcohol. Factores predictores de violencia, pacientes a nivel emocional con irritabilidad e impulsividad y poca tolerancia a la frustración, que muestran el habla grave, amenazante o vulgar, que tienen tensión muscular elevada, hiperactividad, los que se mueven mucho por el servicio, cicatrices recientes o antiguas producidas por peleas. Esto es muy importante. La conducta violenta previa es el mejor predictor del potencial actual de la violencia. En el hospital mental, los pacientes son etiquetados si ya han tenido conductas violentas severas, ¿sí? De modo que alguien que parece muy tranquilo en esta hospitalización, pero ya sabemos que la pasada dañó 2 ventanales, se armó con un vidrio, ya sabemos que ha tenido un potencial de volverse así de agitado. Entonces, eso le genera como una reseña, porque lo más posible es que se pueda volver a agitar de esa manera, ¿sí? La agitación entonces tiene causas psiquiátricas, causas orgánicas y causas mixtas. ¿Cuáles son las orgánicas? Las que todos hemos conocido en este semestre. El efecto de las sustancias benzodiazepinas, opioides, corticoides, antibióticos, litio, algún medicamento anticolinérgico, los síndromes confusionales por enfermedades orgánicas, que es lo que vamos a ver como en la próxima clase, que es todos los delirium, todas las encefalopatías, ya sean hipóxicas, infecciosas, metabólicas, postraumáticas. Y a nivel psiquiátrico, una de las causas más frecuentes de agitación es la esquizofrenia y todas las crisis psicóticas. En trastornos afectivos se agitan más los maníacos, seguido de los depresivos, pero mucho más las manías. Y en personalidad ya saben que las que más se agitan son los límites y los histriónicos. Los paranoides un poquito, pero el paranoide tiene que ser porque sea acosado por otros, porque el paranoide realmente no se mete con nadie, no le gusta estar en multitudes, no confía en los otros,
y generalmente desde que se deje tranquilo no se agita. Crisis de angustia. ¿Es posible que un pánico llegue agitado a urgencias? Mucho, ¿sí? Mucho, mucho. Lo que pasa es que es una agitación que no es violenta, es una agitación de desesperación, de que lo atiendas rápido, que la persona siente que se va a morir, que le está dando un infarto, que hagas algo por él, ¿sí? Y el retraso mental es una de las patologías que más agitación produce. ¿Por qué se puede agitar un paciente con retraso mental? Por cualquier cosa orgánica, porque le duele una muela, tiene una infección en un oído, tiene estreñimiento, pero muchos niños con retraso mental o adultos mayores con retraso mental no hablan o hablan muy poquito. Entonces, ¿cómo se van a hacer entender de que tienen estreñimiento? Gritando, pegando, muerden. Entonces, al paciente hay que producirle una sedación para que se deje valorar y hay que revisarle oídos, garganta, dientes, hay que revisar, tocar el abdomen, mirar si tiene algún foco o alguna lesión cutánea, si tiene alguna alteración articular y le vas a buscar el diagnóstico diferencial de esa agitación en el retraso mental. ¿Listo? ¿Qué pacientes psiquiátricos se pueden agitar? No diría que cualquiera, pero los más frecuentes son estos: los abusadores de sustancias, los niños con trastorno opositor y desafiante o trastorno disocial de la conducta, los que tienen descontrol del impulso, el trastorno explosivo intermitente, el delirio y las demencias, el retardo mental, trastornos del desarrollo como pueden ser el autismo, los trastornos de personalidad límite y antisocial, trastorno de estrés postraumático, en fenómenos de reexperimentación del trauma se agita, esquizofrenia paranoide, trastorno de pánico, trastornos disociativos, que son los trastornos amnésicos, donde la persona sale de su casa y cuando llega a la universidad o al bus o al trabajo ya no recuerda ni quién es él. Esos pacientes llegan agitados, con amnesia lacunar. Y los trastornos afectivos, tanto el trastorno bipolar como la depresión, siendo más frecuente la agitación del polo maníaco, ¿sí? En agitación orgánica, hipoglicemias, alteraciones endocrinológicas, infecciones del sistema nervioso central, anemias, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, traumatismo encefalocraniano, crisis convulsivas, tumores intracraneanos, demencias y las sustancias. Esto es lo mismo. Esta es una parte importante porque yo creo que esta es la que le ponemos en los casos clínicos a ustedes en el examen. Recuerden que todos los pacientes psiquiátricos que tienen agitación, lo que uno más frecuentemente piensa es que están psicóticos, ¿cierto? Pero la psicosis es un trastorno que en las percepciones y en los pensamientos, no es un trastorno en el estado de conciencia. Entonces, seguramente los que han pasado por psiquiatría de urgencias o de hospitalización se han dado cuenta que aunque el paciente esté, tengo una cosa en el ojo, que aunque el paciente esté psicótico, hablando cosas incoherentes, esté fuera de la realidad, el paciente sabe cómo se llama, cuántos años tiene, dónde vive, el lugar donde está, qué es, hace cuánto lo llevaron, quién lo llevó al hospital. La mayoría lo recuerdan, porque el paciente psiquiátrico no se le altera el estado de conciencia, se le altera la lucidez psíquica. En cambio, al paciente orgánico se le altera el estado de conciencia. Si usted es un paciente hipóxico y usted va, señora, ¿usted cómo se llama? Puede que le diga perro, gato, no sabe, le mande un puño, una patada, la escupa, usted no sabe cómo llama la señora y ella tampoco sabe, ¿cierto? En cambio, el paciente psicótico sí se agita, pero no pierde alteración en la conciencia. Entonces, vamos a describir la agitación psiquiátrica de la orgánica. En la psiquiátrica nunca fluctúa el estado de conciencia, siempre está alerta. En cambio, el paciente orgánico le fluctúa la conciencia y sobre todo está obnubilado, ¿sí? Y de noche está agitado, despierto. Ay, Dios mío. ¿Cómo está el paciente psiquiátrico en el comportamiento? Está hostil y agresivo contra los terceros. ¿Y cómo está el paciente de la agitación orgánica? Inquieto, demandante, se arranca las vías que tiene canalizadas, sondas, venoclisis, ¿cierto? El paciente psiquiátrico, el tono de habla es elevado, está verborreico, disgregado, con fuga de ideas. ¿Cómo está el paciente orgánico? Está con un discurso incoherente que poco se le puede entender. El estado afectivo del paciente psicótico o psiquiátrico es de disforia, de euforia,
En cambio, el paciente orgánico puede estar cambiante o lábil. En el pensamiento vamos a encontrar pacientes psiquiátricos con alucinaciones auditivas o ideas delirantes de daño. En cambio, el paciente orgánico va a tener confusión, algunas alucinaciones, pero sobre todo visuales, porque pertenecen al delirium, y tiene ideas delirantes de perjuicio. En el estado cognitivo, el paciente psiquiátrico generalmente está orientado temporespacialmente, en cambio el paciente orgánico está desorientado en persona, tiempo y espacio, y tiene amnesia completa del episodio. En el paciente psiquiátrico vamos a tener antecedentes de patologías mentales, y en el paciente con agitación orgánica no va a tener previamente antecedentes de enfermedad mental. Vamos a encontrar, son síntomas físicos que explican la enfermedad sistémica, la enfermedad, la enfermedad asociada a la alteración del estado de conciencia. Esto es lo mismo. Entonces acá vamos a mirar, esto es lo más importante que tienen que saber de esta clase. Si el paciente es psiquiátrico, pues tiene antecedentes de patología psiquiátrica, ¿cierto? Pero lo más importante es que le vamos a buscar psicosis, o sea, delirios, manías, alucinaciones y un afecto inapropiado. Y no tienen alteración del estado de conciencia ni desorientación. Todos los pacientes psiquiátricos, independientes en las crisis más agitadas, se pueden orientar en persona y pueden estar en estado de alerta. ¿Eso es claro? O sea, usted le puede preguntar al paciente maníaco, ¿usted cómo se llama? Carlos. ¿Y usted por qué está acá? Porque yo soy Jesucristo. Listo. O sea, él tiene un delirio de grandeza, es Jesucristo, pero usted le preguntó cómo se llama y le dice que Carlos. Carlos, ¿cuál es su cédula? 21.000.000, 4, o sea, se la sabe. ¿Usted dónde está? ¿Usted está en el Monte de los Olivos? No, doctora, estoy en el hospital mental, pero yo ya fui al Monte de los Olivos, ya me crucificaron. Entonces, o sea, el relato es psicótico, pero el paciente podría contestar en forma consciente y alerta las cosas básicas, ¿sí? En cambio, el paciente que ustedes ven en el hospital por condiciones orgánicas severas, que tiene un delirium, no está ni orientado, está desorientado y tiene alteración del estado de conciencia fluctuante a lo largo del día. Puede que usted pase la ronda por la mañana muy juiciosa con el internista y el paciente está casi estuporoso. Cuando el doctor va con usted, el paciente ya, hola doctor, ¿cómo está? Yo ya desayuné. Entonces usted queda como un zapato. Doctor, pero es que hace poquito casi que ni despertaba los estímulos. Y la enfermera anoche dijo que la insultó, que se quitó este paciente tan querido. No, este paciente no hizo eso. Paciente con delirio es un paciente totalmente cambiante. Bueno, esa es la parte más importante de esta diapositiva. Bueno, con respecto a esto, recuerde que es muy diferente tener un paciente violento a un paciente agitado. Todo paciente que llegue al servicio de urgencias armado, el médico general no sale a enfrentar a ese paciente. Muchachos, por favor, de verdad que es triste escuchar que un paciente violento que ha llegado a urgencias mató al médico. Si el paciente está armado, no es un paciente, ¿sí? Hasta que deje el arma a un lado. O sea, quien debe desarmar al paciente tampoco es el médico, porque el médico tampoco se aproxima a tener entrenamiento en defensa personal. O sea, realmente el que lo debe desarmar es la policía, ¿sí? El vigilante se encarga de requisar los pacientes. Por ejemplo, en psiquiatría todos los pacientes son requisados. ¿Quién los requisa? No es el médico, es el vigilante, ¿sí? Si el paciente, no doctor, es que yo soy por ejemplo un escolta, y entonces entra a la consulta con el arma, si deja el arma en la recepción es atendido. Doctora, pero es que esta es mi arma de trabajo. El paciente no debe ser atendido con ningún arma visible. Y de hecho hay muchos pacientes que la primera pregunta es, ¿usted está armado? ¿Tiene un cuchillo? ¿Sí? Y se es requisado para quitar todo objeto que pueda después ser usado en forma violenta, ¿sí? Entonces no vayan a desarmar pues pacientes. O sea, ni doctora, que es que el paciente está con un cuchillo, vaya, quítelo, que usted es la psiquiatra. ¿Cuándo ha visto eso? O sea, yo la primera que va a correr. Que es que el esquizofrénico. No, y a uno los esquizofrénicos le dicen, yo duermo con un cuchillo bajo la almohada, porque como a mí me van a venir a matar a la casa, y yo escucho unas voces que me dicen que ya van a entrar a mi casa, ese cuchillo está bajo la almohada. Muchas veces la agitación no es contra ti, mira que es contra el delirio que él tiene, pero igualmente es mejor no exponerse a evaluar el paciente armado. ¿Listo? Bueno.
Generalmente uno debe garantizar en el paciente una condición especial durante la evaluación del paciente agitado. Lo primero es hablarle tranquilamente, en una habitación sin ruidos, amplia, de luz natural, tratar de orientar al paciente en el calendario, mantener la distancia de seguridad con el paciente. O sea, si usted ya le está diciendo que el paciente está inmovilizado, agitado, no pare cerquita, no le toque el hombro. Es más, no le extienda la mano para saludarlo si el paciente no le ha dado la mano. ¿Sí? O sea, uno es conforme, el paciente me da la mano, se la doy. El paciente no me da la mano, no tengo por qué extendérsela. En el paciente orgánico siempre hacemos eso, porque es una manera de saludar. El paciente psiquiátrico lo puede tomar de mala manera. No se deben meter los brazos a la bata o al pantalón, porque el paciente puede intuir que el médico que viene tiene algún objeto por hacerle daño, ¿cierto? Entonces, el médico apenas lo va a interrogar y como viene así, entonces el paciente se sale de la camilla y lo agrede, ¿cierto? Entonces, la idea es que usted llegue con las manos, mostrando las manos prácticamente, pues no así, sino que están visibles. Mire que el paciente psicótico mira todo, el paciente psicótico le mira a usted, le repara aquí, le mira allá, entonces usted debe mostrarle confianza. La sujeción de personas agitadas, las guías dicen que son con 5 personas, una en cada extremidad y una en cabeza. En ningún sitio hemos conocido un equipo que sea capaz de tener 5 personas para poder contener mecánicamente un paciente agitado. Generalmente son 2. Entonces ahí tienen que tener una capacitación específica en contención mecánica, en hacer los nudos de la inmovilización para que no tengan después problemas. Muchos pacientes, sobre todo los ansiosos que llegan agitados, ceden cuando se dan cuenta de que usted va a ayudarles con algo. Que si usted le ofrece algo de agua, usted quiere un medicamento para estar tranquilo, ya, démelo ya. Entonces eso mismo les va a bajar la alucinación que tienen por el efecto tóxico o la inquietud o una abstinencia. Entonces bríndenle el medicamento de forma oportuna. Si con el paciente se puede hablar, se puede ofrecer un sedante vía oral. Si el paciente tiene una agitación motora excesiva, no te puedes poner a conversar con él, entonces simplemente se inmoviliza y se seda muscularmente. Cogerle una vena, pues, será imposible. Si ustedes me dicen, es que el paciente está hospitalizado por una neumonía, un EPOC descompensado y anoche tuvo una saturación de 60, el paciente estaba súper enfermo, se agitó, puede que ya tenga canalizada una vena y le puedan pasar por ahí un medicamento. Pero si no, las benzodiazepinas que usamos en urgencias son musculares. ¿Cuál tiene más riesgo de depresión respiratoria? ¿Poner el midazolam muscular o venoso? Venoso. Entonces, la vía muscular es muy rápida, incluso hasta el diazepam. Es supremamente rápida porque son sustancias lipofílicas, pero no producen tanta depresión respiratoria si la ponemos muscular, entonces es una buena vía. Tratar una alianza con el paciente, muchas veces uno le dice al paciente que le diga qué necesita para poderle colaborar. Si usted cede a algún beneficio para el paciente se le va a quitar la agitación. Bueno, lo más importante es violencia reciente, tensión muscular o gestos contenidos, lenguaje amenazante de tono alto. Muchas veces la enfermera es la que le dice al médico, doctora, ya está un paciente muy grosero, es un atrevido, nos está insultando a todas. El médico sale como con el pecho a pelear con el que está muy grosero. Hay que tratar de mirar, pues obviamente no es que le vamos a permitir la grosería, pero si está enfermo y uno puede saber que la enfermedad es porque está psicótico, porque viene drogado, porque está en una abstinencia, la idea no es confrontar. Acuérdese que ninguna psicosis se quita porque usted le confronta al paciente o porque usted salga a decirle, vea señor, es que esto no es Belén, aquí no hay ningún Jesús resucitado, entonces usted me da el favor y respeta este lugar. La gente no entiende eso, ¿cierto? Que queda muy desatinado es uno. O sea, una sedación oportuna quita todos los conflictos posibles, ¿sí? Al paciente tampoco se le regaña, o sea, muchas veces uno lo regaña en consulta. Consulta es un espacio donde el paciente no está tan agudo, entonces uno le dice, es que mira, vos dejaste los medicamentos, mira lo que pasó. Vos fuiste el que ocasionó este conflicto. Usted es el responsable de que la gente no confíe en usted porque mire usted cómo se puso. Sus mismos compañeros lo llevaron después de una borrachera que usted acabó con un local y lo cogió la policía. O sea, la confrontación es posterior, no es en el momento de la agitación. Lo más importante es mantener la integridad, descartar la organicidad y reevaluar luego la intervención. Mire que es supremamente fácil, porque si yo en un caso clínico
les pongo que el paciente llega agitado y que si lo primero que van a hacer es monitorearle, tomarle la presión, la frecuencia cardíaca, ¿qué dirán ustedes? Hay algunos que en el examen me ponen que sí. Vea, si un paciente se mueve de una manera agitada, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y todo es perfecta. Es muy poco probable que esté con pocos signos vitales o que esté hipovolémico, es muy poco probable, ¿cierto? Si se mueve, grita, patea, habla, usted ya sabe que la parte fisiológica más o menos está estable, ¿sí? Puede que tenga una penetrante en el abdomen que le duele, puede que tenga una obstrucción intestinal, puede que esté hipóxico, pero usted primero lo tiene que contener antes de examinar, porque yo no quiero saber cuál es el guapo que lo va a ir a examinar así. ¿Y cuál va a poner a la enfermera a que le sangre a un paciente así? Los mismos enfermeros se rehusan, pues, porque es que eso es pues, llevar al enfermero o al personal a que reciba pues un trauma o una lesión que no debería ser. Tu principal responsabilidad es cuidar tu grupo de trabajo. Los tipos de contención que existen son verbales, algunos pacientes ceden a la forma verbal, físicas, que es la contención mecánica, y químicas, que es la sedación. Uno evita la actitud provocadora, uno establece contacto visual parcial, da un mensaje conciso al paciente, le identifica los deseos o los sentimientos, le escucha con atención. Si uno está de acuerdo con la verdad, el principio, la probabilidad. Hay pacientes que uno sabe que pues, con la psicosis uno no comparte ninguna parte de la psicosis, pero uno le dice al paciente, yo creo que usted necesita algo para dormir, usted tiene muchos nervios. Eso sí. Pero si uno le va a decir al paciente esquizofrénico, es que yo creo que lo que usted está escuchando no existe. Usted oye cosas que usted se las inventó, al paciente se le agita más. ¿Sí? Medidas no farmacológicas. Entonces, lo más importante son los 3 pasos que hablamos ahorita. Y que la implementación de ellos no es rígida. Hay paciente que se seda con medicamentos y posteriormente, en unas 3-6 horas, no vuelve a requerir sedaciones. Hay gente que por el contrario, tú le inmovilizas de entrada y ves que no amerita y lo puedes desinmovilizar. O sea, una conducta se puede revertir. O sea, hay que desescalar el potencial de agitación del paciente violento, ofrecer comodidad al paciente, el aislamiento relativo, no es bueno que esté en un lugar con mucho ruido, disminuir el tiempo de espera de atención, evitar contacto visual intenso, sobre todo los pacientes psicóticos, pacientes que se acuerden de que llegan a las urgencias con conductas desorganizadas, quitándose la ropa, vayan a orinar ahí en una papelera, diciendo cosas extrañas. Es la gente, toda la gente, hasta los otros pacientes, les preocupa su integridad cuando hay gente así. Entonces, entra el paciente rápidamente, llévelo al cuarto de intoxicado o cualquier cuarto y lo seda y lo deja en un espacio mientras produce el efecto con un antagonista dopaminérgico, que es un antipsicótico. ¿Sí? Esta la quitamos. La inmovilización. Entonces, lo más importante es que es para el paciente agitado, que puede producir un daño a terceros o a sí mismo. ¿Para qué sirve? Para prevenir ese daño, para evitar alteraciones al tratamiento pues, específico, disminuir los estímulos externos. Algunos pacientes piden que los inmovilicen porque saben que están desesperados. Otra, si usted no me cede y no me inmoviliza, yo creo que yo me voy a fugar. Así le dicen a uno los adictos. Los que consumen heroína, uno llega al centro de rehabilitación, doctora, si usted no me da una pastilla que me sirva, yo me voy a fugar. Yo estoy desesperado. ¿Usted me puede dar un tranquilizante? La gente lo está pidiendo, ¿cierto? Pues, hay que tener en cuenta que en ocasiones absurdo, pero parece que el paciente lo que necesita es estar sedado. El aislamiento, ojalá que los sitios no tengan objetos con lo que producirse daño, ¿cierto? Las unidades psiquiátricas no deben tener espejos, no deben tener posibilidad de objetos punzantes, cortopunzantes. De hecho, los elementos para el aseo personal son muy vigilados de cómo son, ¿cierto? En algunas unidades no los dejan utilizar ni cuchillo ni tenedor, no solamente por el riesgo de ellos, sino porque pues cojan del lado pues y en un ojo pues el tenedor, ¿cierto? Entonces tratan de que no sean de metal y que no sean punzantes.
La inmovilización, acuérdense que lo más importante es que no es una medida punitiva, o sea, nadie le inmovilizan porque lo estén castigando, ¿sí? O uno no le dice al paciente, vea, usted se merecía estar inmovilizado, ¿cierto? Sino que se hace como medida preventiva. Se emplea obviamente medicación, o sea, no es adecuado inmovilizar a un paciente, tenerlo contenido y sin medicación. Entonces, ¿para qué es eso? ¿Para que el paciente grite? El paciente le va a empezar a gritar, doctora malparida, usted una Dios, yo la voy a demandar. O sea, si es psiquiátrico, ¿no? Y si usted no le aguanta con todo el rosario que le dicen, usted lo tiene que sedar y dejarlo inmovilizado hasta que pase el efecto sedante, ¿sí? Cada 30 minutos se tiene que vigilar la inmovilización. Tampoco es que el paciente se le deja toda la noche como un 3, inmovilizado, que no puede mover ni los brazos. Y ustedes, hay muchos casos de pacientes, sobre todo del mental, que han quedado con lesiones de algún nervio en mano, nervio radial, nervio mediano, por inmovilizaciones de más de 24 horas así. Donde la inmovilización era tan estricta que el paciente no podía mover nada del brazo, ajustado a la camilla o ajustado a alguna otra parte de la parte hospitalaria, ¿cierto? Entonces el paciente queda con una lesión y eso es demandable. O sea, una cosa es que usted lo tengan que inmovilizar, otra cosa es que usted no lo vigilen y le miren que usted está haciendo una escara, una lesión, una herida en un sitio de inmovilización. Además que, pues en el mental habrán inmovilizadores fuertes, pero todos los que van a rurales encuentran gasa. La gasa no inmoviliza a nadie porque es muy suave, entonces terminan haciendo unos nudos que lo que el paciente termina es Padre de Jesucristo, o sea, con las heridas, las equimosis, porque el paciente frota la gasa todo el tiempo contra la sábana, ¿sí? Algunos que requieren esa inmovilización incluso altoras, o sea, es como una sábana grande debajo de la cama, del colchón y de la cama, el paciente ya no se mueve, ¿sí? Como sabemos que entonces no siempre hay personal capacitado para inmovilizar y no todos los sitios tienen buenos inmovilizadores, no habrá nada, cosa más importante que medicar al paciente agitado. Si usted se le está quedando su paciente poco medicado, el enfermero le va a decir que no es capaz de cuidar al paciente, ¿sí? Entonces usted lo va a tener que dar de alta agitado o se va a exponer a una lesión, a un trauma. Bueno, entonces el paciente agitado se le buscan las medidas de seguridad, que es lo más importante, la contención física, que lo más importante es llevar la contención farmacológica. Nunca se inmoviliza solo, sino que después se seda. Si el paciente colabora la contención verbal, se hace la anamnesis, se le hace una impresión diagnóstica y se le mira si es un trastorno de ansiedad, se le da una benzodiazepina. Si es un trastorno orgánico, se le cede y se le empieza la búsqueda de cuál será la causa detonante del trastorno mental. Y si es un trastorno mental subyacente, se empieza el manejo de antipsicóticos o estabilizadores del ánimo o el medicamento que amerite. Si es una agitación leve a moderada, y especialmente en pacientes que no están psicóticos, se debe iniciar medicamento oral, benzodiazepinas o neurolépticos, pero que sean atípicos. Por ejemplo, hay gente que le da una olanzapina al paciente, media de 5 miligramos, y el paciente está contenido. O le da un lorazepam oral, o le da un clonazepam oral, ¿sí? Si el paciente tiene una agitación moderada severa, se tiene que dar parenteral, ya sea el neuroléptico y la benzodiazepina. Las orales, lo más importante que tenemos generalmente es lorazepam de 2 miligramos y la muscular midazolam de 5 miligramos. ¿Por qué se usa midazolam? Porque necesitamos una benzodiazepina de acción en segundos. Y que, o sea, en 2 minutos el paciente está completamente inhibido. Y necesita que dure menos de 2 horas para que usted tenga posibilidad de evaluar el estado del paciente. Porque si usted me cede a un paciente de los míos 10 horas, a él no le pasa nada. Pero si usted se da uno de los suyos, que tiene una hemorragia digestiva, que tiene una meningitis en curso, el paciente se le levanta posiblemente a morir, ¿cierto? Se le complica mucho porque usted, con solo tener lo que no hace bulla, usted cree que el paciente está bien. El paciente está entrando en un estado comatoso y se le va a morir, ¿sí? Entonces, las sedaciones deben ser midazolam, muscular o penoso si tiene catéter, pero preferiblemente muscular. Acuérdense que se ponen 3 en 24 horas, ¿sí? Los que más pueden requerir dosis posiblemente son los pacientes con adicciones a sustancias psicoactivas.
ustedes van a ver que les hacen gárgaras las benzodiazepinas, pues si las ha tomado siempre o las abusa, o usa sustancias similares, por ejemplo alcohol. Usted pensaría, doctora, este paciente es alcohólico y llegó en una abstinencia con delirium tremens, démosle un lorazepam de 2 miligramos, no le dio nada. Posiblemente en esos pacientes se pueden usar esquemas de 6 a 8 miligramos de lorazepam en el día. Hay veces hay que llegar a 12 para que el paciente no le convulsione. Tenía un profesor que decía, la benzodiazepina se pone hasta que el paciente no tenga temblor. O sea, si usted tiene, doctor, toma 2 miligramos cada 4 horas y está así, a usted le falta benzodiazepina. O sea, hasta que no haya temblor, usted está usando bien el medicamento, pues lo está poniendo en un estado del sistema nervioso equilibrado. Si no, el paciente le hace falta el medicamento. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que esos pacientes, porque hicieron mucho uso de otras sustancias psicoactivas y hicieron la neuroadaptación química cerebral a los tóxicos, posiblemente las dosis que para uno son muy altas, para ellos no. ¿Sí? Entonces se les puede duplicar las dosis. Yo tenía una compañera en el mental que todos los pacientes adictos la sedación era con 15 miligramos de midazolam en vez de 5. O sea, no era 5 y 5, 5 de midazolam, 5 aloperiol, yo les ponía 5 aloperiol y 15 de midazolam. La verdad los pacientes de ella respondían muy bien. Lo que pasa es que el único problema que tiene esa conducta es que las guías no lo avalan. Entonces, si el paciente con 15 miligramos de midazolam le hizo una depresión respiratoria, se tiene que ser muy guapa para entubarlo, para coger el ambú mínimamente, porque el paciente le va a comprometer, ¿cierto? Entonces, es más factible poner 5 y repetir que poner 15 y a revertir, ¿sí? Los antipsicóticos, los más usados serán los típicos. El más usado es aloperiol 5 miligramos intramuscular, así viene la ampolla. Y los atípicos, el que más usamos es olanzapina. Acuérdense que hay una forma muscular que viene solamente de 10 miligramos, que es la que no se puede inyectar junto con benzodiazepina. Y están las formas orales de olanzapina de 5 y 10, que la forma oral que usamos se llama Ciris, o sea, es una pastilla que se derrite en la lengua. El paciente está muy agitado, tomen este confite. Apenas el paciente lo quiere escupir, ya no lo puede botar, que ya se derritió. ¿Sí? Porque si usted le da una pastilla de las normales orales, sí tiene que tragarse con agua y tienes que esperar a que se metabolice. En cambio, la olanzapina Ciris, que es dispersable, se absorbe por los vasos de las venas de la lengua. Entonces, eso llega a circulación en minutos. ¿Listo? Gente que le dice, doctora, yo le quería traer mi hermano y le di una olanzapina de la noche. Se lo llevan a uno, pues así un poquito como somnífero, pero nada más. Porque es que no le das una presentación que se absorba rápidamente como las formas dispersables. ¿Listo? ¿En quién tendrá uno riesgo de que le dé una distonía si le pone aloperiol intramuscular? En los hombres jóvenes, ¿cierto? Eso lo decía el examen. Entonces, claro, si yo tengo un hombre, ¿y a quién le da la esquizofrenia en nuestra población? Al hombre joven. Entonces, yo lo veo psicótico. De todas maneras, lo que yo tengo es que aquietarlo para que yo lo pueda examinar y la enfermera lo pueda examinar, pues lo pueda sangrar. Entonces, de todas maneras, se le pone. ¿Qué va a pasar? Que a los 10 minutos, 20 minutos te van a llamar que tiene una distonía, una contracción muscular involuntaria dolorosa con rigidez, y eso se ve con qué? Le pones un biperieno de 5 miligramos intramuscular, le quita el efecto en 20 segundos, máximo un minuto, ¿sí? Entonces no hay ningún problema con que presente una distonía. Lo que sí es que tienes que saber qué es el efecto, porque hay gente que se le olvida que es una distonía. Entonces pasan 3 años de haber salido de psiquiatría, llega al hospital, el paciente de torsión, el paciente que tendrá una enfermedad cerebral, una convulsión, y es un medicamento que usted le puso que le produjo eso. Obviamente hay una diferencia grandísima entre un paciente con un opistótonos o con una conducta focalizada neurológica que por medicamentos. ¿Qué es lo primero que hace el paciente que tiene un medicamento y tiene una distonía? Gritar del dolor. Le grita a usted el dolor porque siente el dolor y sabe que el dolor es desesperante. Entonces, usted ya está viendo que el estado neurológico del paciente es bueno. O sea, él puede pedir ayuda. En cambio, un paciente que tenga una encefalitis, está torcido y ni siquiera da cuenta de que va así.
puede que tenga efecto de dolor, pero no sabe explicarle a usted lo que tiene, porque el estado neurológico está alterado. En cambio, el paciente distónico siempre sabe, doctor, haga algo, yo me quedé torcido, vea, la lengua me quedó afuera. Entonces, es más fácil de tratar. Las guías dicen que en todos los pacientes ancianos y menores de edad, la dosis de la agitación es a la mitad. O sea, 2,5 miligramos de midazolam y 2,5 miligramos de haloperidol. Eso es para niños y ancianos. ¿Cómo? Es que el retraso mental, pues realmente ellos no tienen que requerir dosis menores, sino que la benzodiazepina los puede agitar, dar reacción paradójica. Entonces, uno es muy poco probable saber cuál. Si el paciente es demasiado agitado, tú lo puedes sedar, pero te vas a dar cuenta al ratico que está peor, ¿cierto? Entonces, muchas veces al retraso mental le ponemos solo antipsicóticos. ¿Sí? El lorazepam es la única benzodiazepina que se absorbe en forma confiable por todas las vías. Lo que pasa es que en todas las guías y en todos los países existe el lorazepam venoso, nosotros no lo tenemos, pero ese sería el ideal para todas las crisis de agitación y para la convulsión que llega a urgencias, como nosotros lo tenemos, nos toca cogernos del midazolam. La combinación de la benzodiazepina con el antipsicótico es mucho mejor juntas para evitar tener que dar más dosis del medicamento por separado. La administración sublingual del lorazepam, como les dije, rápida, ¿cierto? Igual que la olanzapina cis, son muy rápidas. En minutos el paciente tiene el efecto que buscamos. Ya sabemos que la sedación más aprobada es 5 miligramos de midazolam más 5 miligramos de haloperidol, ¿cierto? ¿De cuánto viene la ampolla de haloperidol? ¿Y cómo viene la de midazolam? ¿El Dormicum viene de cuánto? Hay de 15. Eso, y 15 en 3. Entonces tienen que saber cuál le van a poner. ¿Qué es lo que, o sea, la benzodiazepina sabemos que va a producirle sueño, relajación muscular, amnesia y pues tiene un efecto anticonvulsivante que muchas veces es lo que buscamos en el paciente que tiene una abstinencia a drogas, que no nos vaya a convulsionar. Pero ¿por qué se usan los antipsicóticos en las agitaciones si usted no sabe si el paciente está psicótico? ¿Para qué? Acuérdense que el que usamos, que es el haloperidol, no se da casi. Entonces, si yo le digo a usted, yo no tengo, pues no soy psicótico, yo que soy, por ejemplo, una bipolar no psicótica y estoy muy agitada, ¿usted para qué me pone haloperidol? Es para producir inhibición motora, o sea, aquietar el paciente, ¿cierto? Eso se llama ataraxia, o sea, que el paciente no se mueva. Porque igualmente la agitación, ¿qué es? Un montón de movimientos perturbadores, erráticos que perturban. Entonces, yo necesito al paciente quieto. Cuando yo tengo pacientes que yo lo que necesito es ponerlos quietos pero no dormidos, muchas veces en la hospitalización psiquiátrica tú vas a encontrar pacientes así. Si tú los duermes a todos, eso se va a ver horrible porque todos los pacientes están acostados en la manga. Eso es como todos ahí tirados. En cambio, es frecuente que los tengas inhibidos en el movimiento, o sea, quietos, pero no dormidos. ¿Sí? Porque es diferente la necesidad de dormir a alguien que aquietarlo. Bueno. El haloperidol es un poderoso antipsicótico, acuérdense que es de alta potencia, produce mínima sedación y mínimos efectos cardiovasculares. Si yo les pregunto en un delirium de causa pues obviamente orgánica, ¿cuál es el antipsicótico de elección? Es el haloperidol. La quetiapina sí se usa mucho, porque por ejemplo los que duerman mal, como el haloperidol no los duerme, se usa mucho quetiapina, pero el más importante es haloperidol. El haloperidol se puede poner venoso. O sea, si usted tiene un señor con no sé, con una demencia, con una infección urinaria y tiene catéter, póngale 2 miligramos venoso de haloperidol, incluso produce menos efectos extrapiramidales cuando es venoso. ¿Sí? Listo. La dosis pues, venosa es muy rápida. En los ancianos se emplean dosis iniciales desde 2 miligramos de haloperidol. ¿Qué será lo más importante vigilar en el paciente anciano? El temblor. O sea, uno llega los otros días y empieza, ay doctora, el paciente está temblando mucho cuando se va a levantar, el paciente va a comer y se riega la sopita, el paciente se le está moviendo mucho los dientes, la caja de dientes porque está tembloroso.
Pues eso da tiempo para hacer cosas, ¿cierto? No es una condición grave. El parkinsonismo empieza con los días, no es tan agudo. Y las que más tienen parkinsonismo son las mujeres mayores de 40 años. Listo. El haloperidol baja el umbral convulsivo, o sea que hay un riesgo teórico posible de convulsión, pero es escaso. En el que más tenemos precaución de poner el haloperidol es en el paciente o epiléptico o en el paciente que es alcohólico. Es alcohólico con abstinencia. Bueno, vamos a saltar esto que es el midazolam, ya lo dijimos ahorita, para sedación venosa, muscular. Mire, el pico plasmático es 1 a 5 minutos, la vida media 68 minutos, o sea, 1 hora. Y generalmente dura 2 horas, eso es lo máximo que dura ese medicamento. Otro medicamento que podríamos usar en caso de que no queramos usar haloperidol con midazolam es usar olanzapina intramuscular. ¿Para quién la usaría yo? Para el paciente que ya sé que su diagnóstico es esquizofrenia, ¿cierto? Y que ya sabemos que es un hombre joven que hace distonías. ¿Para qué vas a ponerle tantos medicamentos si hay uno que le cobijaría tenerlo dormidito, sin psicosis y sin efectos extrapiramidales, como la distonía? Entonces, en el mental se usa mucho olanzapina intramuscular. Posiblemente en el Hospital General, cuando ustedes lleguen, acá hay una olanzapina intramuscular. No tenemos. ¿Por qué no tienen? Porque no existe sino en marca comercial, que es la Ciprexa. Y la Ciprexa es costosísima. Entonces, para un Pablo Tobón, un San Vicente, una Bolivariana, sí tienen medicamentos para esos pacientes. Pero o sea, todos los que llegan agitados en un turno, les empiezan a poner olanzapina y cada una vale 150.000 pesos, con referente a un haloperidol que costará 1.000 pesos. Porque eso puede costar un haloperidol muscular. Pues el hospital ahí no va a empezar a decir que eso no es válido, que por qué le pusieron a todo el mundo olanzapina, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si a usted le llega un paciente que tiene una enfermedad neurológica desmielinizante, agitado, por una infección urinaria, por ejemplo, es una esclerosis múltiple, es un paciente que tenga una miastenia gravis, se le va a poner benzodiazepina, las tiene contraindicadas. Entonces, ¿usted qué le va a poner? Una olanzapina, ¿sí? O sea, hay casitos en los que usted tendría que escoger, o por ejemplo que lo llaman, esta pacientica tiene un cáncer de pulmón y está con una insuficiencia ventilatoria y tiene un Venturi y está súper agitada y tiene un delirium. Lo ideal sería haloperidol y no tenerle que poner benzodiazepina. Entre más le ponga benzodiazepina, le disminuyes más la función ventilatoria, ¿sí? Si vos decís, es que el haloperidol, doctora, no la durmió la viejita y toda la noche habla, se quita el Venturi, se quiere quitar de la cama, entonces le tienes que poner algo para dormir, no benzodiazepina, ponle entonces que te apina en la noche en vez de haloperidol o olanzapina para que regule tanto sueño como la agitación del delirio. ¿Es claro? No le pongan benzodiazepina. Es que prácticamente el único delirium que usa benzodiazepinas es el delirium alcohólico, o sea, el delirium tremens, o delirium por abstinencia de benzodiazepinas. O sea, un paciente que yo me tomo 10 ruedas todos los días, o sea, 10 ribotriles todos los días, y llega a un hospital porque le pegaron una puñalada, porque es que él no llega a consultar por ahí, sino que lo coge un carro, le dan una puñalada y llega a sus urgencias. Usted está pegado de mirar la herida penetrante abdominal o torácica, pasarle un tubo a toras, pero es que el paciente, si en unas 6 horas usted no le ha repuesto la dosis de benzodiazepina que él se tomaba, le va a convulsionar y ya no va a tener paciente para el quirófano. Entonces, uno debe buscar efecto de sustancias psicoactivas. Los pacientes generalmente lo confiesan cuando están tan mal. Doctora, yo consumo perico, marihuana, heroína, bazuco, le dicen uno todo, ¿sí? Porque él ya sabe que está grave. Ya aquí les dejo las dosis de los medicamentos y terminamos. Entonces, sí señor. Antes había Fenergan, que era prometacina y que era muy buena, ya no existe. La risperidona solamente es oral, o sea que no es para sedación. Olanzapina, la de 10 miligramos, que es la Ciprexa, que ciprasidona no está en el mercado. Lorazepam no tenemos vía parenteral.
Diazepam no lo aplicamos porque es una vida media muy larga. Midazolam, haloperidol, ahí están las dosis. Listo. De esta clase lo que tienen que saber para el examen es la diferencia entre una agitación psiquiátrica y una agitación orgánica, que es que el estado de conciencia. Hay gente que en el examen me dice que el paciente psicótico tiene alteración del estado de conciencia y me provoca más algo. No tienen alteración de la conciencia y generalmente no tienen desorientación temporoespacial. En cambio, los pacientes en delirium, todos, por regla general, están con alteración de la conciencia y desorientados temporoespacialmente. Eso es lo primero que tienen que saber. ¿Y quién se agita más? ¿Las causas orgánicas o psiquiátricas? Las orgánicas. Lo que pasa es que las psiquiátricas son muy aburridoras, pero ¿y cuáles serán las más complicadas? Las orgánicas, porque las orgánicas se les mueren. En cambio, el paciente psicótico, pues, hay que inmovilizarlo, sedarlo y esperar a que ceda la psicosis. No es una cosa inminentemente mortal. La sedación, si les pongo un paciente que no tiene ninguna condición específica, nada peculiar, se seda con 5 de midazolam y 5 haloperidol, excepto que fuera anciano o niño, pues o menor de edad. Si ya les pongo un paciente de 20 años con antecedente de esquizofrenia, creo que ese es el caso clínico del examen. Paciente de 20 años con antecedente de esquizofrenia, llega a urgencias, alucinado, delirante, bueno, no sé qué más dirá, creo que descuidado en su apariencia, y el paciente lleva 10 días sin tomar medicación, o sea, ya pues hemos dicho pilada, y dice, ¿qué sedación le pondría? Paciente tiene, no, pero creo que ese paciente es un poquito, tiene antecedente de distonía, creo que él tiene eso. O sea, ya tiene historial en la clínica de que hace distonías. O sea, si usted me dice, si fuera así el antecedente de distonía, es 5 y 5. Pero como tiene ese antecedente, se le pone una olanzapina intramuscular. ¿Listo? Bueno, chao pues chicos, que les vaya muy bien. No, este es uno, estoy segura que eso es uno. Ya tienen punto 2 en el examen final. En un trastorno de somatización, la que era falsa era que tenía 4 zonas, que decía al menos 2 zonas del cuerpo, son 4. En el trastorno, estoy paranoide. En
En el trastorno conversivo era la verdadera es que los síntomas duran 8 a 15 días y resuelven el 90%. Una de las siguientes no es depresora del sistema nervioso central, las metanfetaminas. Sí. El sistema de recompensa cerebral implicado en las adicciones es corteza prefrontal, núcleo accumbens y Y eso me está tegmental ventral. calentando. La heroína y los opiáceos producen por efecto en los receptores mío, excepto diarrea. Sí, es esa. porque- Sobre inhalantes, escoja la falsa, se consume con frecuencia para evitar síndrome de abstinencia. No hay ¿Cuál es? síndrome de Sí, la abstinencia. tenemos buena. La 6. Yo la tengo. La Profe, diga la 7. letra. En un paciente con anorexia nerviosa se Está bien. presenta excepto Sí. hipertrofia paratiroidea y signo de Russell, ese es de la bulimia. La bulimia. pa. Indicación de la hospitalización del paciente con bulimia. ¿En serio, profe? Sí, sí, es anorexia. ¿Cuál era, profe? Cuya prolongado. La frecuencia menor de 40 le pasa a la anorexia. De eso se muere la anoréxica. Sí. La bulímica no. De fallas cardíacas. Son disomnias, excepto el sonambulismo. Sí, es esa. Son características del sueño REM, excepto terror nocturno y parálisis del porque ahí sueño. son las No pesadillas. es terror nocturno, es pesadilla. Pesadilla. En un paciente con trastorno delirante es falso que tenga alucinaciones importantes e incongruentes con el delirio. No alucinan. En fisiopatogenia, en tratamiento de la esquizofrenia, hay hipoactividad dopaminérgica en la vía mesocortical. ¿Qué respuesta era? C. La C. Los síntomas negativos de la esquizofrenia excepto alexitimia. Sobre los fármacos antipsicóticos es falso. La clozapina no tiene efecto anticolinérgico, y sobre todo ese es el que más Y tiene. ese es el más efectivo. La risperidona sí produce hiperprolactinemia, que muchos dicen que no. Sí, ese De hecho, el único medicamento, al único que hay que rastrearle prolactina en sangre es a la risperidona. Porque el metabolismo activo. Bueno, sobre los síntomas extrapiramidales, escoja la falsa. La triada del síndrome neuroléptico es rigidez y alteración del estado de conciencia. No hace miosis. Sí, sí. En un trastorno obsesivo compulsivo es falso, que es más frecuente en sexo femenino. Es más, incluso en la infancia es más Profe, la D. en niño masculino. Y ahí se está muy caliente. Sobre la teopatogenia del trastorno obsesivo compulsivo es falso. Disminución. Pero no ¿Pero es cuál? del siglo. En el TOC, la teopatogenia es que haya disminución de la actividad en lóbulo frontal, ganglio y cíngulo. Hay hiperactividad. Entonces la C. El medicamento útil, excepto en TOC, es clozapina. La clozapina es obsesivoide, es la peor de todas. Sí, eso produce obsesiones en el sano. Estas son las fases del estrés postraumático: reexperimentación, evitación, hiperactivación y alteraciones negativas, la E. La fase de evitación se caracteriza por excepto, irritabilidad y ataques de ira. Él evita todo, no se pone ni siquiera alterado. Las pesadillas y el fenómeno de flashback pertenece a la reexperimentación. Un flashback es volver a ver el trauma. El área de asociación del aprendizaje del miedo es la amígdala, pues sobre todo con la respuesta autonómica. Sí, sí, sí. Es que en la memoria, que es el hipocampo, se aprende que el evento es peligroso, pero quien activa toda la cascada autonómica es la amígdala. Con respecto al trastorno de ansiedad es falso. Obvio, muchachos, la fobia a la sangre, a las inyecciones, produce Pero es reacción una reacción simpática. Profe, Necesité pero que para era... simpática y después parasimpática. Es No, para- es parasimpática. La reacción Sí, que le parasimpática baja, es la que por eso se simpáticamente se desmaya. desmaya cuando ve sangre o le inyectan. Profe, pero ahí también hay otra que No es no la reacción cuadra. simpática. La reacción simpática La intensa. última. La última. A mí no me cuadra la es última. El falsa. trastorno de ansiedad más frecuente en el adulto mayor es la ansiedad Sí, generalizada. sí. No dan follas específicas. O sea, la ansiedad generalizada a mayores Pero de son los 30 adultos años. mayores. En los viejitos. ¿Cierto? Pero usted coge a los ancianos, a un anciano no le da Estamos en la pánico. 23, ¿cierto? A un anciano no le da ansiedad social, Sí, que es la la del 23. escrutinio. A un anciano no le da... La falsa, la falsa. La fobia es el trastorno psiquiátrico más frecuente que existe. Sí. ¿Cierto? 75. Pero es que aquí están hablando que el trastorno de ansiedad más frecuente, no. Ah, ya sé usted que es en sí. toda ¿Cuál? la, Sí. juntas toda la población, el trastorno más frecuentemente La fobia se llama específica. fobia Creo que específica. esa les quedó mal. Yo te Especial pongo por De la edades, 23. lo más frecuente en el adulto Fobia mayor. a la es sangre, la de simpático. O sea, es que esa no era la que había que subrayar. La que había que subrayar es la fobia a la sangre, que produce una reacción simpática intensa. Es parasimpática, pero pero se se cae. desmaya. Inicial Al inicio, epifásico. ¿Esa cuál era? Pero es que dice reacción simpática intensa, para que no te diga taquicárdico ni sudoroso. ¿Cuál era o la 24? ¿Cuál es? No sé. Usted ya Pero viene de yo, acá, profe, pero diga no sé. que... Es que El como ella miedo la voy a intenso a leer. situaciones sociales donde el individuo está expuesto al escrutinio, a ser observado, desempeñarse frente a otros, Sí, trastorno de ansiedad social.
capilar, pues. Y sobre la benzodiazepina, la categoría C en el embarazo es categoría D. Sí, porque es paladar hendido. Paladar hendido, labio. Profe, me Tan muestra. fácil. Profe, me muestra las primeras tres que es que no